tardes a todos y todas. Primero quiero agradecerle a Pablo Abitbol, que me insistió mucho que por favor viniera a participar de esta cátedra. Para mí venir a los territorios, venir a Cartagena, a los Montes de María siempre será, digamos, parte de lo que hago con el corazón y no solo por deber profesional o deber de funcionaria pública. Y en esta ocasión es la primera vez, esta es la primera cátedra, o si se quiere la primera ponencia que les voy a dar a ustedes, hablando directamente de los acuerdos de paz. Ustedes saben que hasta hace poco la Corte Constitucional no se había pronunciado para saber si los funcionarios públicos podíamos hablar de los acuerdos y participar de este debate, y finalmente la Corte Constitucional dio vía libre para que los funcionarios estatales hiciéramos parte de esta gran conversación sobre lo que ha ocurrido en La Habana y lo que puede ocurrir en el país si esos acuerdos se firman y si se aprueba el plebiscito. Entonces, lo que les vengo a presentar tiene una clara intención y quiero ser muy transparente en ese sentido. Vengo a argumentar, y es atrevido de mi parte, pero estoy convencida de ello, que los acuerdos de La Habana no solo le solucionan un problema a las FARC. Quiero ver y quiero argumentar que los acuerdos de La Habana le solucionan un problema al país, no a las FARC. Las FARC son, si se quiere, la puerta de entrada para encontrar la solución a una serie de nudos que han, si se quiere, pervertido el desarrollo del Estado, la nación y la democracia en el país, y que por lo tanto, de alguna manera, no solo se benefician las FARC o el gobierno que firma estos acuerdos, sino que realmente firmar estos acuerdos y aprobar estos acuerdos amplía la democracia colombiana y beneficia al país entero. ¿Cómo voy a aprobar esa tesis? Entonces, el esquema de la presentación es el siguiente. Primero quiero volver a hablar de algo que está en el centro de todo este esfuerzo de paz que está haciendo el gobierno colombiano y las FARC, y son las víctimas. Muchas veces transformamos los acuerdos en una serie de argumentos abstractos, como si no hubiera víctimas en este país, como si no tuviéramos 7 millones de desplazados, como si no hubiera desaparecidos, como si no hubiera secuestrados, como si no hubiera violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, creo que la primera puerta de entrada para debatir los acuerdos no es el contenido mismo, aunque hay que llegar al contenido de los acuerdos, sino pensar en las víctimas. Toda negociación, todo esfuerzo una negociación es una transacción, ¿sí? Es un proceso enorme de enormes transacciones entre actores en disputa. Todo esfuerzo de transacción en este momento se da y obedece a un compromiso ético con las víctimas. Entonces, el primer punto es, bueno, ¿y esta guerra qué nos ha costado? ¿Qué le ha costado a la sociedad? ¿Qué nos ha costado a los colombianos y las colombianas? ¿Por qué es tan urgente ponerle fin a las balas en este país, o a las balas por lo menos en relación a las FARC? Luego, quiero hablarles de por qué creo yo que estamos donde estamos, por qué se desató el conflicto armado en Colombia y por qué ese conflicto armado, en lugar de resolverse como en otros países de América Latina, se prolongó y se degradó. Es un conflicto armado de 50 años, de más de 50 años. Bueno, ¿cuáles son las razones, cuáles son las condiciones que explican esa perdurabilidad en el tiempo y esa degradación del conflicto armado en Colombia? Y ahí voy a mencionar los nudos. Ya les dije que mi tesis fuerte de esta tarde es que los acuerdos resuelven unos nudos que arrastramos como país, y básicamente resuelven, desde mi punto de vista, dos nudos fundamentales: el problema de la tierra en Colombia, ¿sí? Estamos metidos en el lío del conflicto armado
y en parte ese lío del conflicto armado es un problema de tierras que arrastramos para que se vayan de para atrás desde el siglo XIX. ¿Sí? Y segundo, pretende resolver un segundo nudo, y es que nos hemos construido como país, como nación y como Estado a partir del sectarismo en la política. Hemos vivido la política como si fuera una guerra santa. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XIX. Es decir, hay dos nudos de largo aliento que arrastramos los colombianos y las colombianas. No hay una cultura y una esencia de la violencia, pero sí hay unos problemas construidos históricamente por unos actores, y esos problemas se refieren, para mí, fundamentalmente al problema de tierras y al problema del sectarismo. Y luego vamos a ver cómo los acuerdos de La Habana afrontan, abordan esos dos problemas, tierras y sectarismo. Pero esa era una de las dimensiones que les quería mostrar. ¿Me pasas? Quería solo recordarles la dimensión humana detrás del conflicto armado. Muchos de ustedes saben que durante estos 50, 60 años de conflicto armado ha habido enormes ciclos de desplazamiento en el país, pero las cifras nos hablan de números. En cambio, los testimonios nos dan a conocer el sufrimiento que está detrás de esos números. Y aquí voy a leer la cita de una mujer wayú, una anciana wayú, que vivió la masacre de Portete y que se vio obligada a desplazarse a Maracaibo. Esta es una mujer que vivió toda la vida en la Guajira, en la Alta Guajira, en medio del desierto, en medio del viento, al aire libre, con sus animales, sabiendo cómo es su cultura, sabiendo qué hacer en las mañanas, teniendo sus rutinas. Y fíjense lo que ella dice, o más bien su hija, recordando, porque ella muere, y muere como muchas víctimas, según sus familiares, de pena moral. ¿Sí? Aquí la gente tiene tanta pena, ha acumulado tanta pena, que muchas personas se libran a la muerte. Cuando ella caminaba, ella me decía: ¿qué hacemos en casa ajena? Y eso que ella estaba en la casa de su nieta, pero ella decía: esta no es mi casa. ¿Dónde están mis pollos? ¿Dónde están mis chivos? ¿Dónde están mis burros? A mí me da una cosa cada vez que ella decía así, que dónde estaban sus animales, que dónde estaban sus totumitas. Fíjense ustedes, 7.095.569 víctimas de desplazamiento. Y cada una de esas víctimas, desde un lugar distinto, puede contar una historia de sufrimiento humano, como esta mujer anciana que se ve obligada a abandonar el desierto para vivir en una ciudad que le es totalmente ajena. Además de las desapariciones forzadas, que son muchas, como ustedes vieron, hay 64.249 personas desaparecidas en este momento, y las cifras van en aumento, es decir, cada vez sabemos que hubo más desaparecidos en el marco del conflicto armado. Tenemos también los secuestros. Entonces quiero leerles un fragmento de la carta de Ingrid, una de las tantas que escribió, que relata perfectamente lo que es vivir en carne propia un secuestro. Este es un momento muy duro para mí. Piden pruebas de supervivencia a quemarropa, y aquí estoy escribiéndote mi alma tendida sobre este papel. Estoy mal físicamente, no he vuelto a comer, el apetito se me bloqueó, el pelo se me cae en grandes cantidades, no tengo ganas de nada. Creo que eso es lo único que está bien. No tengo ganas de nada porque aquí en la selva la única respuesta a todo es
No, es mejor entonces no querer nada para quedar libre, al menos de deseos. Quiero pedirte, mamita linda, que le digas a los niños que quiero que me manden 3 mensajes semanales. Nada trascendental, sino lo que puedan y se les ocurra escribir de afán. No necesito nada más, pero necesito estar en contacto con ellos. Es la única información vital, trascendental, imprescindible. Lo demás ya no importa. En las requisas le quitan a uno lo que uno más quiere. Una carta que me llegó tuya, me la quitaron después de la última prueba de supervivencia en el 2003. Los dibujos de Natasha y Stanis, las fotos de Mela y Loli, el escapulario de mi papá, un programa de gobierno con 190 puntos. Todo me lo quitaron. Cada día me queda menos de mí misma. Algunos detalles ya Pinchao te los contó. Todo es duro. Es importante que le dedique estas líneas a aquellos seres que son mi oxígeno, mi vida, a quienes me mantienen con la cabeza fuera del agua, no me dejan ahogarme en el olvido, la nada y la desesperanza. Ellos son tú, mis hijos, Astrica y mis chiquitines, Fab, tía Nancy y Juangui. Personas como Ingrid, es decir, personas que sufrieron el secuestro, en este momento en el Archivo de Memoria Histórica, en el Observatorio de Cifras y Conflicto Armado que tiene el centro, llevamos un conteo de 35.890 víctimas en el marco del conflicto armado. Eso sin hablar de otro tipo de delitos. Y por último, quiero referirme a la violencia sexual. No porque sea la última modalidad, hay otras modalidades de delitos cometidos en el marco del conflicto armado, sino porque quiero que de esta primera parte ustedes sean conscientes, les quede resonando que la guerra no es solo cuestión de cifras. Detrás de cada cifra hay una historia personal de dolor. La guerra no solo ha destruido económicamente ciertas regiones del país, no solo le ha abierto la puerta seguramente a la minería ilegal y al narcotráfico, sino que ha dejado realmente huellas que marcan vidas. En términos de violencia sexual quería mostrarles este mapa del cuerpo lo hizo una mujer, una lideresa campesina del Magdalena, en un taller de memoria que hicimos hace varios años. Y yo siempre digo que ese mapa del cuerpo es realmente una obra de arte, porque relata a través del dibujo, condensa y expresa la experiencia humana de una mujer que fue violada por todos los actores armados y por sus vecinos. ¿Sí? Es de esas historias de vida que uno dice, ¿cuándo se va a acabar la violencia sexual en este país? Cuando era joven, en el Magdalena, en la zona bananera, fue violada por un vecino. Luego, al poco tiempo, cuando se instalan las FARC en la zona, fue violada por un comandante que tenía dominio sobre el territorio. Y más tarde, cuando entran los paramilitares, un grupo de paramilitares la violan en una escena de horror, les ahorro la descripción, que la deja en una clínica psiquiátrica por más de 3 meses. Entonces no me digan que es que la guerra en el país no fue grave, para no hablarles de los hornos crematorios, de las masacres. Ustedes ya seguramente leyeron la masacre de El Salado, pero hay muchas más, y todas esas víctimas que reclaman hoy en día un lugar en sus conciencias. Básicamente lo que reclaman las víctimas en todas partes de este país es que los colombianos y las colombianas que han sido hasta ahora indiferentes escuchen sus súplicas para que cese el conflicto armado.
esas son las dimensiones humanas del conflicto, pero claro que además de esa empatía y esa solidaridad que se reclama cuando hacemos memoria histórica, como buenos académicos y como buenas personas comprometidas con entender por qué estamos como estamos, tenemos que hacer un esfuerzo de explicarnos cómo llegamos a este meollo, a esta gran tragedia humanitaria. Y de eso les quiero hablar ahora. ¿Por qué estamos donde estamos? Entonces, mi tesis es que el conflicto armado colombiano, el contemporáneo, tiene y hunde raíces de largo plazo en el país. Obviamente tiene unas especificidades que se refieren al conflicto contemporáneo. No es lo mismo un conflicto armado en Colombia en el siglo XIX con ejércitos y campos de batalla demarcados que el conflicto armado que vivimos actualmente. Ha cambiado profundamente, pero hunde sus raíces en la manera en que construimos Estado y nación y sociedad en este país. Y lo primero que hay que decir es que desde el siglo XIX, fíjense ustedes, tuvimos un problema con la tierra. Básicamente, y ahí les recomiendo, y tal vez Pablo les va a poner a leer eso a los chicos que están en su curso, no sé, hay una mujer que recogió la historia de ese conflicto en el siglo XIX, una historiadora que se llama Catherine Legrand. Y lo que ella logra a través de la revisión de múltiples archivos es probar que realmente el conflicto alrededor de la tierra se produce por una disyunción, una ruptura entre los mensajes que envía el Estado a nivel nacional, y esos mensajes son: vayan y colonicen. Recuerden que una de las características del país, de Colombia, es que su frontera siempre está en expansión. Hay enormes terrenos baldíos en el siglo XIX y el mensaje del Estado a los ciudadanos y ciudadanas colombianas es: vayan y cultiven esa tierra, hagan de esa tierra una tierra fértil y serán suyos los títulos de propiedad de esa tierra. Entonces envía el mensaje de colonizar, y efectivamente tenemos olas de colonización en este país, pero donde viene el nudo, y lo llamo nudo porque un actor jala y el otro jala para el otro lado y se vuelve algo mucho menos fácil de solucionar, y a la vez que el Estado envía ese mensaje de colonización y titulación para todos, a nivel territorial, y por eso la paz territorial es tan importante, otro es la historia. A nivel territorial lo que ocurre es que el campesino sí, efectivamente, tumba monte, pone a cultivar la tierra, pero ¿quién ofrece la titulación? El señor notario. Y resulta que el señor notario depende ¿de quién? ¿De quién depende el cargo del notario? Del político local. No depende del Estado nacional, no depende de una escuela de notariados que ofrece certificados para que la gente sea notaria. Depende del político local. Y el político local resulta que además es el gran terrateniente de la zona. Entonces el gran mensaje que llega de colonizar y tendréis títulos se convierte en una enorme frustración a nivel local y territorial. Primer nudo. Eso no quiere decir que no tengamos un campesinado profundamente fuerte que logra siempre expandir la frontera agrícola y desarrollar formas de vida propias. Ustedes tienen comunidades de campesinos con largas tradiciones de convivencia que han desarrollado lo que yo llamo el Estado desde abajo. Comunidades locales que han construido la escuela, que han puesto a funcionar la carretera, que han generado una manera de vivir juntos que es muy propia del campesinado. En otras palabras, a pesar del nudo, hay un campesinado independiente en Colombia, muy distinto a lo que ocurre en otros países de América Latina, donde básicamente o muy rápidamente se borró al campesinado
y se resolvió el problema de la tierra por la vía de la gran empresa agrícola, o países donde básicamente se hizo un modelo de desarrollo más redistributivo. Aquí ni lo uno ni lo otro. Terminamos metidos en un nudo que hasta hoy en día no se resuelve. Segundo nudo del que les quiero hablar. Cuando uno mira la política comparada en América Latina, es decir, cuando a uno lo obligan o le gusta a leer sobre política comparada, a mí me gusta, digamos, no me obligan porque me gusta esa área, otras me tenían que obligar, pero en esa área no. Cuando uno compara la trayectoria de Colombia en el concierto latinoamericano, hay algo específico de la formación del Estado-Nación en Colombia, y es que aquí los partidos políticos llegaron primero que el Estado, si se quiere. Hubo una formación muy temprana de unos partidos políticos antes de que hubiera un Estado-Nación fuerte. Con partidos políticos fuertes, lo que ocurrió en el país es que la política se convirtió en un juego de suma cero. O los liberales ganaban a través de las elecciones y se tomaban el botín del Estado y lo acaparaban, o los conservadores ganaban y se hacían a todo el poder político en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente el Estado quedó atrapado en el sectarismo. No es un Estado que ampare el conflicto y que logre, si se quiere, trascender el conflicto político entre partidos, sino que es un Estado que está al vaivén de los partidos políticos. Si se quiere, lo voy a decir más duro, acá no tenemos funcionarios públicos que se deben a una constitución, sino que tenemos funcionarios públicos que se deben a los partidos políticos. Y eso es gravísimo. Y en ese nudo hemos estado una y otra vez. ¿Por qué es tan grave? Porque entonces el Estado, que es el llamado a garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, el Estado, que es el gran enmarcador para que los conflictos se resuelvan por la vía democrática, dialogada, las elecciones, se convierte en un actor más del conflicto. ¿Sí? No es garante, es un actor más del conflicto. Y eso lo vivimos en el siglo XIX, pero eso atraviesa el siglo XIX y llega hasta el siglo XX. Además de, digamos, ese sectarismo, perdón, el último punto que caracteriza esa formación del Estado-Nación es que en Colombia el Estado era débil, pero quiero hacer hincapié en la debilidad en el siglo XIX, acá no he entrado en el siglo XX. La debilidad se refiere en ese momento a una falta de fisco, era un Estado raquítico, porque además el mercado nacional en Colombia, en la Nueva Granada, era raquítico también. Teníamos partidos fuertes, es decir, pasiones políticas fuertes, pero un Estado raquítico incapaz de resolver los conflictos. Peor aún, no teníamos una fuerza pública profesional, teníamos ejércitos federales que respondían a las pasiones políticas, y eso hacía que una guerra llevara a la siguiente y llevara a la siguiente. Así entonces, como balance de esa primera parte, podemos decir, tenemos en la formación del Estado-Nación en Colombia un campesinado independiente, es decir, una frontera agrícola que le permite a las comunidades campesinas, a pesar de lo que yo les decía que ocurre con el nudo, desarrollar formas de vida propias. Tenemos también unas enemistades absolutas entre liberales y conservadores. Es decir, siglo XIX y parte del XX, no es que, señor liberal, ¿cómo está usted? Un ciudadano más de este país. No, es que si yo soy conservador, yo percibo y me represento al liberal como enemigo absoluto. La guerra está implícita en el campo de la política en Colombia. Y un Estado absolutamente fracturado. Mensajes nacionales que nunca logran arraigar a nivel territorial. Sigamos. Siglo XIX, parte del XX, bueno,
¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo juegan esos nudos, tierra, sectarismo y Estado débil en el conflicto contemporáneo? Entonces, primero, y este es un gran debate, ustedes creo que van a oír a otras personas que estuvieron en la Comisión del Conflicto y sus Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, y ellos les darán sus propias versiones, pero alrededor del Frente Nacional y del conflicto contemporáneo hay enormes polémicas de historiadores, de politólogos, de antropólogos. Hay quienes ven el Frente Nacional como una especie de dictadura arropada en formalidades democráticas. Yo no concuerdo con esas miradas. Creo que teníamos un lío, que era un régimen cerrado, efectivamente, con reglas de juego que excluían a la izquierda del campo electoral, pero el Frente Nacional fue mucho más que un régimen cerrado. Durante el Frente Nacional tuvimos una sociedad que se urbanizó, tuvimos una revolución educativa, que no se les olvide. En los 60 es que la Universidad Nacional se vuelve el centro de desarrollo de este país. En los 60 y 70 esa revolución educativa vino de la mano de las mujeres que se graduaron, que se volvieron profesionales. En los años 60 es que hay una serie de revistas culturales que rompen con esa visión bucólica de Colombia como Atenas, de América Latina, y hablan de otras cosas. En los 60 es que tenemos a García Márquez, y en los 50 es que empiezan, por ejemplo, pintores como Obregón o Débora Arango a romper con esas maneras estrechas de percibir la sociedad. Entonces el Frente Nacional es mucho más complejo que blanco y negro, ¿sí? Es un momento de rupturas en medio de un cierre del régimen político. En medio de esas rupturas, acá hay otro debate. Yo les cuento lo que dicen los otros para que ustedes entiendan que hay debate. Para muchos, la reforma agraria que se propuso en los años 60 era simplemente una forma de intervención norteamericana en la política colombiana. Ustedes saben que luego de la Revolución Cubana hubo algo que se llamó Alianza para el Progreso, que fue el gran paquete de desarrollo social que propuso Estados Unidos para evitar que la revolución se expandiera en América Latina. Y es verdad, en ese paquete venía la reforma agraria. Pero lo que les quiero contar es que, como politóloga, yo tenía una serie de curiosidades y me permitieron resolver algunas de esas curiosidades porque tenía un gran equipo de estudiantes y nos hicimos a la tarea de ver qué tanto el proyecto de reforma agraria que se presenta bajo Alberto Lleras Camargo, el primer gobierno del Frente Nacional, suscitó debates y suscitó oposición en el Congreso de la República. En otras palabras, qué tanto Estados Unidos dictaminaba lo que el Congreso aprobaba o no. Y les cuento que nos encontramos con enormes debates y debates además llevados en términos aún muy sectarios. Lástima, se me olvidó poner. Nos encontramos con una perla, nos encontramos con un sufragio. Ustedes saben que en los 80 se hicieron muy famosos estos sufragios que son invitaciones a las personas que se quiere amenazar a su propio entierro. Bueno, el sufragio aquí era enviado por un liberal del Magdalena al señor Carlos Lleras Restrepo, otro liberal, que estaba defendiendo en el Congreso de la República la reforma agraria. La reforma agraria no se aprueba de manera fácil en esa época, sino que se confronta realmente a una serie de posturas que no querían que fuera aprobada esa reforma. Tenemos además otras huellas de los debates. Quienes se oponían
Óigase bien, porque es que tiene resonancias. A veces yo digo, es como si el país circulara siempre como alrededor de los mismos nudos. Óigase bien, en ese momento, quienes se oponían a la reforma agraria acusaban a sus contendores de sovietizantes, no de castrochavistas, porque eso es más reciente, pero eran esos liberales que defendían la reforma agraria en el Congreso, eran vistos por sus opositores, y muchos de ellos eran conservadores, como personas que le estaban vendiendo Colombia a la Unión Soviética. ¿Sí? Para que ustedes vean el sectarismo de la política que había en ese momento. Finalmente, a pesar de toda la oposición, Carlos Lleras, que era el que estaba defendiendo la reforma agraria en el Congreso, logra su aprobación. Pero como tantas veces en el país a nivel territorial, pues nada pasa, y el INCORON no funciona, y nadie pone en funcionamiento todas las reglas que se dictaron en el Congreso. ¿Qué decide entonces Carlos Lleras cuando se vuelve presidente? Metámosle movimiento social a esta reforma para que funcione, ¿sí? Metámosle a esta reforma campesinos que defiendan la titulación de la tierra. Y entonces desde el Estado se promueve la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC. La ANUC recibe fondos del Estado colombiano para tener salas de reunión. La ANUC recibe fondos del Estado colombiano para reunir a líderes campesinos de todas las regiones del país. La ANUC va conformando asambleas territoriales de campesinos que defienden la titulación de la tierra. Y la ANUC va más allá, obviamente, de lo que quiere Carlos Lleras Restrepo, es decir, arranca la movilización campesina y a pesar de que efectivamente había sido, si se quiere, auspiciada desde el Estado, el campesinado va más allá de lo que le propone Carlos Lleras desde la presidencia. Y hay una serie de tomas de tierras en Colombia que se dan entre más o menos el año 68, 69, 70, 71, 72. En el 72 tenemos más de 3.000 tomas de tierras organizadas en el país. ¿Sí? Es decir, es una organización de envergadura nacional con capacidad de acción colectiva. Y uno dice, bueno, se desató el nudo, ¡qué maravilla! Pues no, no, porque la reacción a esa movilización campesina, bueno, Carlos Lleras Restrepo sale del poder y es reemplazado por Pastrana, por el Misael Pastrana Borrero, y bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero se echa para atrás la reforma agraria y se instaura lo que se llamó el Pacto de Chicoral. ¿Sí? El nudo que se empezaba a desatar quedó a medio camino, pero quedó a medio camino con un campesinado movilizado. ¿Sí? Segunda, perdón, dale. ¿Qué ocurre con esa movilización campesina y con ese esfuerzo de resolver el nudo agrario? Que se da en un momento, no solo en Colombia, sino en América Latina, de Guerra Fría. Esto quiere decir básicamente que esa movilización campesina fue vista como enemiga del orden, subversiva, por algunas de las élites gobernantes, pero a la vez, ojo, ustedes ya no lo viven porque son otra generación, y Pablo yo creo que tampoco lo vivió, pero a la vez en Colombia el sectarismo también es de las izquierdas. Entonces tenemos una izquierda prosoviética, una izquierda pro-China, una izquierda pro-Cuba. ¿Y qué ocurre con esa izquierda? Que ve así como el Partido Liberal y el Partido Conservador ve al Estado como un botín, pues la izquierda ve a los movimientos sociales como botín. Y la ANUC, que era ese movimiento campesino con el potencial general
de resolver el nudo de la tierra, termina arrastrado en los sectarismos de la izquierda y obviamente en la mitad de la persecución también del gobierno y de los poderes territoriales que efectivamente querían detener esa movilización. Sigamos, no voy a meterme en lo de la fuerza pública, si quiere después les explico. Balance de esos años de Frente Nacional. ¿Quiénes son los grandes sacrificados? 1, la NUC. 2, el hierismo reformista, ¿sí? Sale perdiendo. Y 3, bueno, la corriente desarrollista militar. Luego les cuento esa parte de la historia. En el fondo, lo que estoy tratando de decir es que el nudo de la tierra y el nudo de los sectarismos no se pudo resolver en esos años. Tuvimos una oportunidad, pero se cerró la ventana de oportunidad y volvimos a quedar en el juego atrapados en odios y en una incapacidad de ver en el adversario un opositor legítimo. Sigamos. Hay lo que llamamos entre esos años 60 y 70 y los 80 una coyuntura crítica, un momento donde, si se quiere, se redefine el conflicto armado en Colombia de manera perdurable. Los actores se redefinen, sus miradas sobre el conflicto se redefinen. Y esa coyuntura crítica es el gobierno de Turbay Ayala, que permite resolver toda esa efervescencia social que yo les contaba, la de los campesinos, pero también había movilizaciones estudiantiles, había movilizaciones de mujeres en el país. Se resuelven por la vía autoritaria a través de un estatuto de seguridad. No sé si alguna lo vivió, pero yo lo viví. Yo llegué a la universidad justamente cuando Turbay Ayala había sido electo. Y quiero decirles que el ambiente de persecución, aún en los Andes, se sentía, ¿sí? Aún en los Andes, porque finalmente lo que permitió el estatuto es que hubiera, por ejemplo, capturas sin orden judicial. 3 días duraban las personas y nadie sabía dónde estaban. Hubo juicios militares, hubo una justicia penal militar donde el juez y el fiscal y el defensor eran militares. Hubo torturas, ¿sí? Las primeras torturas de las que yo recuerdo haber oído fueron durante esa época, el Cantón Norte, uno oía. Yo tuve personas que estuvieron en el Cantón Norte. Ahí, digamos, hubo un momento donde, sin estar en una dictadura, sí realmente se respiraba un ambiente de persecución y un sentimiento de amenaza, de no tener de dónde cogerse en caso de ser tomado por las fuerzas de seguridad. Y ese fue el preámbulo de los años 80, y ahí me detengo para hablar de la guerra. ¿Por qué? Porque los años 80 son, si se quiere, el tablero de ajedrez que ustedes heredan. El tablero de ajedrez que ustedes heredan. El escenario político en el que nos movemos aún es un legado de lo que ocurrió en Colombia en los años 80. ¿Qué ocurrió en Colombia? Por un lado, un proceso de paz, unas negociaciones infructuosas que terminaron además en el Palacio de Justicia, pero bueno, en el genocidio de la UP, en tantas tragedias. Pero tenemos además el germen del paramilitarismo. El MAS era muerte a secuestradores, se forma en esos años
Y fíjense ustedes, en un informe del procurador se establece que de 163 personas procesadas, 59 de ellas estaban en servicio activo en las Fuerzas Armadas. 59 de esas personas que hacían parte de una organización ilegal pertenecían al servicio activo de las Fuerzas Armadas. Pero es también en esa época en la que obviamente el narcotráfico y los mercados ilegales transforman a los actores en armas. Ya no tenemos pequeños conflictos entre grupos armados, sino que tenemos la formación de ejércitos con mucha plata en el bolsillo para armas y con una estrategia expansiva por todo el país. Entonces, en paralelo están unas guerrillas creciendo y por el otro lado un Estado fracturado. Por un lado negociando de buena fe, ¿sí? Unos negociadores, unas instituciones creadas para la negociación, y por el otro lado, dentro de las Fuerzas Armadas y la policía, toda una corriente, no digo que toda la fuerza pública, pero digo una corriente que le hizo el contrapeso a esas negociaciones de paz y se rebeló clandestinamente contra esas negociaciones de paz. Y finalmente es en los 80 que ocurre la elección popular de alcaldes. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la elección popular de alcaldes, que es un ejercicio democrático, con la guerra? Pues resulta que sí, que desafortunadamente un ejercicio democrático se convierte en un dispositivo para que los actores armados se disputen el territorio a nivel local. ¿Sí? Las elecciones no ocurren en un país en paz, ocurren en un país en guerra. Y la elección del poder local lo que lleva es a los actores armados a querer incidir y capturar al Estado a nivel local. Sigamos. El balance, terrible, el balance de esos años. Por un lado, paramilitarismo creciendo. Por el otro lado, unas guerrillas en expansión, unos secuestros, las cifras de los secuestros aumentando año a año, y todo alimentado por enormes sumas de dinero, por enormes sumas de dinero. Sigamos. ¿Qué retengo yo de esos años y por qué digo que ustedes viven aún bajo el escenario de ese tablero de ajedrez? Porque es en esos años que el conflicto armado ya no es un conflicto solo por la tierra o un conflicto por el narcotráfico, es un conflicto que se disputa el orden local. Si ustedes piensan en, por ejemplo, los grupos paramilitares que dominaron territorios enteros por tanto tiempo en la zona Caribe, ellos no estaban ahí solo por el botín del Estado, ellos estaban reconfigurando el orden social a nivel local, ellos estaban diciendo cómo debíamos vivir juntos, ellos estaban regulando cómo las mujeres se vestían, a qué horas salían, cómo los jóvenes como ustedes podían tener relaciones afectivas con otros chicos o no. Eran los pequeños soberanos en los territorios, ¿sí? Su huella aún se siente en la manera en que concebimos las relaciones sociales entre nosotros. Y lo mismo se puede decir de la guerrilla. La guerrilla estaba estableciendo un orden en los territorios bajo su dominio. Entonces, en esos años de los 60, 80, 90, 2000, el conflicto se transforma y se convierte en un conflicto por los territorios y por el orden social. Sigamos. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con La Habana? Yo les dije que la tesis de hoy, de esta tarde, era que los acuerdos de La Habana iban más allá de las FARC y el gobierno.
Eso era lo que yo les quería probar. Y lo que ahora les quiero contar es por qué en los acuerdos yo veo la semilla, no digo que la solución, porque la solución tiene que pasar por tantas mediaciones y tantos actores que obviamente no proclamo eso, pero la semilla de la solución a dos de los nudos que les he contado que atraviesan la historia del país. Primero, el nudo de la tierra y de los territorios. ¿Qué propone el acuerdo firmado por el gobierno y La Habana y la guerrilla de las FARC en La Habana? ¿Ellos ya leyeron los acuerdos? ¿Sí? Bueno. Entonces algunos de ustedes ya saben qué propone el acuerdo agrario. Pero el acuerdo agrario se refiere a los siguientes puntos. Primero, creación de un fondo de tierras. ¿Sí? Un fondo de tierras para poder ser distribuido entre los campesinos desplazados o los campesinos que dicen querer más tierra para poder ser más productivos. Pero como ya hemos pasado por reformas agrarias fallidas, sabemos que la titulación de la tierra, el fondo de tierras, no resuelve todo. Necesitamos un desarrollo integral. Y ahí entonces se explicita que ese fondo de tierras vendrá acompañado del acceso a unos bienes públicos de manera integral, crédito, asesoría técnica, carreteras, ¿sí? Comercio de esos productos. Hay obviamente en Colombia un nudo que yo no les mencioné, y es que el problema de la tierra tiene que ver con el hecho de que en Colombia no hay un catastro actualizado de titulación de tierras. Un catastro es un gran archivo que dice a quién le pertenece la tierra. Pues les quiero decir que en Colombia no hay ese archivo y necesitamos obviamente tener un archivo de esas titulaciones de tierra actualizada, porque la informalidad de la tierra produce en parte la violencia que vivimos. Además de eso, hay programas especiales de desarrollo para los territorios y planes nacionales sectoriales. Digamos que en esos acuerdos yo veo la posibilidad, el potencial de resolver el primer nudo, el nudo que se refiere a la tierra. El segundo nudo que creo que resuelve el segundo acuerdo es el acuerdo sobre participación política. Ese nudo lo que busca, el tronco de ese acuerdo es la formación de un escenario político democrático donde los contendores se traten como opositores legítimos y donde las armas no sean parte de la política. Digamos que en ese acuerdo está el sueño de lograr consolidar realmente un escenario no sectario, donde aprendamos a debatir sin ver al otro como un enemigo, y sobre todo un escenario donde la oposición tenga garantías de seguridad y garantías de respeto a la vida. En ese acuerdo hay además, bueno, ustedes saben, unas circunscripciones especiales de paz, hay también una reforma electoral en ciernes para garantizarle a la oposición condiciones de paridad en la competencia electoral, y obviamente hay un sistema integral de seguridad para líderes no solo políticos sino sociales y defensores de derechos humanos. Ese acuerdo, me parece a mí, tiene el potencial de enseñarnos a vivir la diferencia política como ciudadanos y ciudadanas democráticas, es decir, aprender a debatir aceptando la diferencia y sobre todo a debatir acogiendo la diferencia como una riqueza y no, si se quiere, como una amenaza a mi integridad personal. De eso se trata la democracia, de que yo acepte que el que piensa distinto a mí no es
el que me está atacando, sino el que me está enriqueciendo con otro punto de vista y está ampliando mi mirada sobre el mundo. Si lo logramos, habremos avanzado hacia un país más democrático. Y es por esos dos puntos, y con eso termino, sigue, que creo que estamos en una coyuntura crítica. Estamos en un momento de esos donde tenemos una oportunidad de resolver, no todos los problemas. Hay personas que dicen, ay, pero es que las bandas criminales van a seguir. Sí, las bandas criminales van a seguir, es cierto, ¿sí? Ay, pero es que la violencia no se va a terminar, cierto. Pero hay dos problemas que tenemos la oportunidad de resolver. El de tierras y el de la intolerancia y el sectarismo que ha sumido una y otra vez a este país en ciclos de violencia, donde, recuérdenlo, no solo están las cifras de las víctimas, sino el sufrimiento humano, los impactos humanos que ha dejado esta forma de resolver nuestros conflictos a lo largo de la historia. Yo sí tengo la esperanza, de verdad, es como, tengo la esperanza de que esta generación sea la generación que logre decir que definitivamente le pusimos un punto final a esa combinación de armas y votos que tanto dolor ha producido en este país. Espero entonces que las generaciones futuras, si logramos pasar esta coyuntura, puedan vivir en un país en paz y que no estemos condenados, como nos dijo García Márquez, a 100 años más de soledad. Muchas gracias. Entonces, creo que hubo como dos grandes bloques de preguntas. Unas se refieren a por qué esta vez sí podría funcionar, que tiene también que ver con la pregunta que tú hacías de, bueno, ¿y cómo se van a implementar estos acuerdos? ¿Qué señales nos da la sociedad de estar dispuesta a realmente poner de su parte? Entonces, ¿por qué esta vez sí? A ver, yo veo la Constitución del 91 como una primera ola de democratización en este país, que finalmente no tuvo todo el potencial que podía tener esa Constitución porque se dio en medio de, obviamente, todavía un conflicto armado, pero abrió compuertas. El país que ustedes reciben, obviamente, recibe el legado del escenario que se dispuso en los años 80, pero también recibe un país distinto donde, a pesar de que tenemos lo de las cartillas y la persecución a la ministra de Educación en unos términos que me parecen absolutamente degradantes, tenemos un país distinto, tenemos unas discusiones que antes no teníamos, tenemos una serie de derechos y una serie, si se quiere, de aprecios por la pluralidad que antes no teníamos. No quiere decir que no haya enormes dificultades, pero el país es distinto. Y yo veo una segunda cuestión, pero no he hecho, esto es una hipótesis, no hay ninguna investigación detrás de esta hipótesis. Pablo tal vez la va a recoger y va a hacer de ella una investigación, pero es una hipótesis. Si ustedes ven en la función pública, en muchos escenarios hay nuevas generaciones, digamos, los funcionarios, yo soy mayor, pero hay muchos funcionarios que son parte de una nueva generación que concibe la política de manera distinta. Sí, yo veo nuevos profesionales con miradas muy distintas a las viejas generaciones. Hay relevos generacionales en el poder del Estado, hay nuevas caras. Y por lo tanto, así como el Estado ha sido capturado por las organizaciones criminales, en el Estado también tenemos funcionarios que se están dando la pela por realmente consolidar la democracia en este país. Hay de todo. No es un país que uno pueda decir está echado a perder, sino que realmente hay una serie de tensiones que antes no existían.
Y en la sociedad lo que uno ve es que la sociedad también está hecha de manera muy plural. Claro, tenemos aquellos que apoyan al procurador y, como digo yo, salen a marchar y salen a marchar en masa, pero también tenemos sectores que antes no estaban organizados. Uno de los últimos informes de memoria histórica se hizo aquí en el Caribe colombiano con población LGBT, organizada, que sale a la calle y se reclama como LGBT y que dice yo tengo derechos. Eso hace 20 años era inconcebible, inconcebible. Entonces yo digo, el escenario público ha cambiado, no lo suficiente, pero ha cambiado. Ustedes reciben un país más pluralista. Y en términos del Estado, yo veo funcionarios, bueno, yo no sé si, pero sí, yo veo jóvenes profesionales que ven en el Estado una oportunidad por hacer de este país una mejor democracia. No todos los funcionarios son unos condenados y unos pequeños preteles en potencia, ¿sí? No todos, realmente. La cuestión es que a nivel regional todavía, y en la costa caribe, porque ustedes transitaron por tantos años de dominio paramilitar, pues la cosa es difícil, pero hay oportunidades. Estas charlas, hay nuevos sectores, hay iniciativas de memoria, hay víctimas para ir enfilando alrededor de las víctimas, las mujeres. El conflicto colombiano produjo efectos muy paradójicos. Hoy en día tenemos unas iniciativas de memoria, un movimiento de víctimas supremamente plural, pero muchas de esas víctimas además son mujeres organizadas, que no hablan en términos de, ay, pobrecita, yo la víctima, mujer, sino dicen, mis derechos están aquí, señores, y ustedes cómo me los van a resolver, ¿sí? Yo lo he visto, la dignidad de estas mujeres, la capacidad de ponerse frente a un escenario público y decir, yo tengo derecho a la tierra tanto como mi compañero, y si no tengo compañero, tengo también derecho, yo como mujer campesina, a la tierra. Y eso lo recogen los acuerdos y la Comisión de Género de La Habana. La Comisión de Género de La Habana, porque ustedes saben que es un síntoma todavía de nuestros machismos, fue el arranque de las negociaciones en La Habana, donde no había comisionadas, o peor aún, las comisionadas estaban en el coro, ¿no? Uno veía, entonces estaba de la calle, Sergio, que no me oigan, pero bueno, pues ellos lo saben también. Y atrás estaban todas las magníficas, profesionales, brillantes, chicas que hacen todo el trabajo, ¿sí? Juanita Gobertus, bueno, yo, Elena Ambrosi, ¿no? Todas ahí, juiciositas, tomando nota y haciendo ese trabajo de hormigas. Y en las FARC era lo mismo, ¿no? Entonces los señores de las FARC acá y atrás las mujeres de la guerrilla. Gracias, y ahí ve uno el cambio, al acompañamiento de la comunidad internacional que le dijo a ambas delegaciones, señores, ¿qué hubo? ¿Dónde está el género? Aquí ya hay una serie de declaraciones, de acuerdos. Ustedes no pueden hacer un proceso de paz sin incluir a las mujeres. Se conforma la Comisión de Género que, oh sorpresa, logra acuerdos más rápidamente que los señores. Yo no soy esencialista, pero es así. Y muy rápidamente avanza y propone una serie de reglas de juego para incluir a las mujeres, que tiene que ver con participación política y una serie de, si se quiere, normas sobre la inclusión de las mujeres en la participación política, pero que también tiene que ver, por ejemplo, con tierras, titulación, acceso a crédito para las mujeres también. Entonces buscan incluir en cada uno de los acuerdos una mirada de género que le garantice tanto a hombres como a mujeres esa apertura que suponemos que se puede dar si se firma el acuerdo y se logra el sí. Los nudos del posconflicto, alguien me preguntó de los nudos del posconflicto, pues tienen que ver en parte con lo que tú también preguntabas y tienen que ver con la paz territorial.
¿sí? Claro, uno tiene ya el marco, el sueño, pero todo esto pasa por actores concreticos a nivel territorial. Entonces, no sé, ¿a quiénes van ustedes a elegir de alcalde la próxima vez que tengan la oportunidad de elegir? ¿Quiénes van a ser sus veedores? ¿Quiénes van a participar de esas instituciones que están previstas en esos acuerdos? ¿Quiénes van a participar de los planes de desarrollo territoriales participativos? ¿Dónde van a estar esos líderes y lideresas empoderados para poder realmente hacer presencia y concretar esos acuerdos a nivel territorial? Ahí es donde se va a jugar realmente el acuerdo, en lo territorial. ¿Qué tanto ustedes como jóvenes comprometidos con este país van a hacer presencia para que realmente esos acuerdos logren lo que en el papel y en los sueños está previsto y se conviertan en una práctica y sobre todo en una función pública y una sociedad mucho más democrática que la que hoy en día tenemos? Hay dificultades, vuelvo y lo repito, el Caribe colombiano vivió bajo un orden paramilitar durante muchos años y por lo tanto revertir esas mentalidades exige estar participando, exige una ciudadanía activa y comprometida todo el tiempo. No pasan los chistes machistas paramilitares, no pasa que los periodistas digan es que las chicas les querían, no pasa el chistecito de no, es que las jóvenes quieren tanto que las violen, ¿sí? No pasa tantas cosas que hemos normalizado por 50 años de conflicto armado y de orden paramilitar. Ustedes son activos, ustedes tienen la posibilidad de incidir en sus círculos familiares, en sus círculos de amigos y por favor háganlo, ¿sí? La democracia no solo la hace el señor Sergio Jaramillo allá. La democracia se vive en nuestras relaciones cotidianas. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de incidir en esos círculos. ¿Dónde está la academia? Creo que Pablo va a traer un jurgo de académicos que les van a hablar de distintas dimensiones del conflicto. Va a venir, creo que Francisco Gutiérrez, ¿sí? Entonces, pues Francisco Gutiérrez yo creo que es uno de los mejores politólogos, no offense para nadie, pero acepto que es uno de los mejores politólogos, pero es politólogo de doctorado, en fin. Él es una persona que me parece representa lo que puede hacer un buen académico en este momento. Está metido en el problema de tierras, ¿sí? Hace parte de toda una investigación sobre tierras en este país y está asesorando la unidad de tierras. Tiene una columna, ustedes espero que lo lean, es una buena columna para justamente divulgar una opinión crítica frente a los acontecimientos políticos. Y es riguroso, digamos, no es un académico militante, bla, sino que realmente hace un trabajo serio para poder contribuir desde esa rigurosidad a resolver los desafíos que tiene este país. Y así como Francisco, pues muchas personas están en la academia y están también tratando de aportar en la solución de los problemas que tiene Colombia o están en la función pública. Véase el ejemplo. En este momento pues estoy en la función pública y a gran orgullo soy funcionaria pública. Gracias.